Revisemos información internacional. Ha estado muy movido en América Latina, especialmente en Bolivia. El expresidente Evo Morales Saima decidió renunciar, deponer su cuarto mandato junto a su vicepresidente Álvaro García Linera, luego de eventualmente el fraude electoral que se investiga. La propia Organización de Estados Americanos fue incapaz de certificar una auditoría a las últimas elecciones del 20 de octubre. ¿Qué va a pasar ahora en Bolivia? Se lo preguntamos a Soledad Agüero. ¿Cómo estás, Hola. José? Muy buenas noches. Bueno, el panorama es incierto porque, de acuerdo a lo que dicta la Constitución, según el orden constitucional, ¿quién debería asumir una vez que Evo Morales ya esté fuera del poder? Porque primero hay que recalcar que falta un paso todavía para decir que Evo Morales ya está totalmente renunciado, y que es que la Asamblea Legislativa Plurinacional, o sea, el Congreso, apruebe la renuncia de Evo Morales. Mientras eso no ocurra, Evo Morales sigue siendo presidente de Bolivia, pero una vez que se apruebe su renuncia del orden constitucional, dice que debería ser el vicepresidente Álvaro García Linera, que no está, tampoco la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, que es quien viene después en el orden de sucesión, que también renunció, y ahora se está escuchando la voz de Jeanine Áñez, que es la vicepresidenta del Senado, que es de oposición, que dice que a ella, de acuerdo a la Constitución, Exacto, es quien le corresponde asumir la presidencia mientras esperan a llamar a nuevas elecciones. Ahora, para poner esto en contexto, bueno, el presidente dio varias señales durante la mañana. Él dijo: voy a convocar a nuevas elecciones debido a que las del 20 de octubre tienen el fantasma del fraude. Luego eso no fue aceptado, pero finalmente hay una petición bastante amable desde algún punto de vista de las propias Fuerzas Armadas, que llaman al presidente a deponer su cargo, y luego el amotinamiento de la policía. Es decir, hay una presión desde las fuerzas de orden para que Evo Morales ponga su cargo a disposición. Sí, revisemos un poco cómo ha sido el camino que ha recorrido esta crisis, que se desató, como sabemos, después de las elecciones del 20 de octubre, bajo acusaciones de fraude. Fueron 3 semanas de manifestaciones donde hubo varios enfrentamientos entre opositores y oficialistas en las calles, pero durante todo ese periodo, desde la oposición, le estaban pidiendo la renuncia a Evo Morales y estaban haciendo un llamado a nuevas elecciones sin su presencia. ¿Y qué pasó? Que en el camino fue perdiendo aliados importantes, algunos de movimientos sociales. También el viernes vimos cómo parte de la policía en al menos 5 ciudades, entre ellas La Paz, se fueron amotinando en protesta contra Evo Morales, y ahora perdió el apoyo de las Fuerzas Armadas, donde escuchamos ahí al jefe del Ejército decir que, en vista de las manifestaciones que se han visto durante estos 19 días, le sugerían a Evo Morales presentar su renuncia como una forma de ayudar a calmar las aguas. Y eso es ahí, ha abierto una serie de interpretaciones, claro, de que efectivamente se puede estar dentro de una estructura golpista. Tenemos, entiendo, algunas reacciones de presidentes latinoamericanos, entre ellos un aliado muy cercano al presidente Evo Morales, o expresidente Evo Morales, que es el líder venezolano Nicolás Maduro, que dice lo siguiente: condenamos categóricamente el golpe de Estado consumado contra el hermano presidente Pueblo, ¿no? Que es su cuenta de Twitter. Los movimientos sociales y políticos del mundo nos declaramos en movilización para exigir la preservación, ¿no?, de la vida de los pueblos originarios bolivianos víctimas del racismo. Ahora, lo cierto es que durante el 20 de octubre efectivamente hubo un espacio de 24 horas donde no se siguieron contando votos, y luego, claro, de eso aparece una diferencia de 10 puntos, exacto, 36 versus 46, sí, entre Evo Morales y quien le seguía, que era Carlos Mesa. Hay que aclarar que en Bolivia, para poder ganar en primera vuelta, se necesita una diferencia de 10 puntos porcentuales. En el primer conteo que se había entregado, Evo Morales no estaba consiguiendo esa diferencia. Todo indicaba que iba a pasar a una segunda vuelta junto a Carlos Mesa. Sin embargo, se suspendió el escrutinio durante 24 horas, no supieron cómo se seguían desarrollando los resultados de la elección, y cuando lo retoman es ahí donde Evo Morales se da por ganador en primera vuelta, y eso fue lo que generó todo tipo de suspicacias por parte de la oposición. Ahí Evo Morales llama a la OEA para que participe de esta auditoría, pero fue una auditoría que no siempre fue vista con buenos ojos por la oposición, que decían que finalmente
que iban a terminar actuando bajo las presiones del mismo Evo Morales, pero lo que vimos hoy es que terminan dándole la razón a los planteamientos de la oposición y aseguraron que hubo una serie de irregularidades en esos comicios. Tenemos más reacciones en nuestra... Sí, pues el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que dice la derecha con violento y cobarde golpe de Estado atenta contra la democracia en Bolivia, nuestra energética condena al golpe de Estado y nuestra solidaridad con el hermano presidente @EvoPueblo, que es su cuenta de Twitter. El mundo se debe movilizar por la vida y la libertad de Evo. Ahora, el trayecto de Evo a este cuarto periodo también fue bastante complicado. La verdad es que su propia constitución, él, recordemos, llamó a una constituyente el 2009, llegó al poder el 2005, cambia la constitución, dentro de esa misma constitución no podía presentarse un cuarto periodo, insiste en hacerlo, pierde un referendo revocatorio y finalmente consigue a través del Tribunal Supremo de Justicia que se le habilite la candidatura. Es decir, no fue un camino tampoco tan llano para que él llegara a presentarse a las elecciones del 20 de octubre. Exactamente, y eso tal vez vendría a ser lo que marcó un quiebre en tal vez la visión que varios tienen del gobierno de Evo Morales, donde por un lado sí se les destaca sus logros económicos, las cifras positivas con las que deja estos 13 años en el poder que ha estado Evo Morales junto a su vicepresidente García Linera, con una reducción de la pobreza de un 60 al 35%, un crecimiento económico que ha sido valorado desde el Banco Mundial al Fondo Monetario Internacional incluso, pero varios le critican el hecho de haber tratado de perpetuarse en el poder, ya sea a través de la reforma a la Constitución y después de este referéndum al que él mismo convocó y que finalmente perdió, pero aún así encontró la forma de poder presentarse nuevamente a un cuarto mandato. Quien también ha reaccionado durante el día es el expresidente de Brasil, Lula da Silva, otro de los personajes que ha dado que hablar durante la semana después de que saliera de la cárcel, quien dice: acabo de saber que hubo un golpe de Estado en Bolivia al compañero Evo Pueblo, que fue obligado a renunciar. Es lamentable que en América Latina tenga una élite económica que no sepa convivir con la democracia y con la inclusión social de los más pobres. Ahora, es importante destacar, pese a la utilización de la frase golpe de Estado por todos estos dirigentes de izquierda latinoamericanos, que el propio Evo, durante su renuncia, que lo hace desde Cochabamba porque se traslada de La Paz en un avión, se especuló durante la tarde que se estaba escapando del país. Bueno, eso no era así, se fue a Cochabamba, se reúne con algunos asambleístas y él en ningún momento de la renuncia habla de golpe de Estado. Él habla permanentemente de su decisión de dar un paso al costado para lograr pacificar al país, para lograr dejar de ser un obstáculo y permitir de que la dinámica democrática boliviana siga su curso. El propio presidente Morales no utiliza la frase golpe de Estado para definir su situación. Eso hay que dejarlo bien claro. Sí, él no la utiliza en este discurso en particular, pero en esta última semana él había dicho que todas estas últimas manifestaciones y algunos hechos de violencia que se habían concentrado sobre todo durante la noche de este sábado, donde incluso la casa de la hermana de Evo Morales fue incendiada, al igual que las viviendas de otros integrantes del gobierno que terminaron presentando su renuncia. De acuerdo a él, era parte de un golpe de Estado en marcha. De hecho, él ayer hacía un emplazamiento a organizaciones como la misma OEA, Naciones Unidas, incluso llamó al Papa Francisco a observar lo que, de acuerdo a él, era un golpe de Estado en marcha. También tenemos las reacciones del presidente electo de Argentina, de Alberto Fernández. Nosotros, defensores de la institucionalidad democrática, repudiamos la violencia desatada que impidió a Evo Pueblo concluir su mandato presidencial y alteró el curso del proceso electoral. Claro, estamos hablando del cuarto mandato presidencial que prácticamente no comenzó a correr, ¿no? La verdad es que esto interrumpe de forma bien drástica el proceso y lo más seguro es que haya delegación constitucional y luego una convocatoria de elecciones. Sí, estuvimos preparando una nota para ver cuál fue lo que dijo Evo Morales durante el día y también revisamos parte del legado que deja en estos 13 años en el poder. Los invito a que la revisemos y después seguimos comentando. He decidido, escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia.
3 semanas después del resultado que le había dado un controvertido triunfo en primera vuelta, Evo Morales optó por presentar su renuncia por televisión. Junto a su vicepresidente Álvaro García Linera, dio un paso al costado desde su cuna política en la zona cocalera de Chimoré, bajo el argumento de pacificar a una Bolivia convulsionada sin dejar de denunciar un intento de golpe de Estado. Estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Tras escuchar sus palabras, sus opositores se volcaron a las calles a festejar. Un anuncio que se produce después de que la OEA recomendara anular los comicios del 20 de octubre calificados de fraudulentos por la oposición. Los hallazgos de la auditoría confirmaron las sospechas de irregularidades, entre ellas manipulaciones al sistema informático, actas con firmas falsificadas, y aseguraron que era estadísticamente improbable que Morales hubiera ganado por un margen del 10%. La tensión no se dio y ya sin el apoyo de la policía desde el viernes, este domingo sumó en su contra actores clave, la Central Obrera Boliviana y las Fuerzas Armadas que le solicitaron la renuncia. Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. A la misma hora en que el avión presidencial salía con Morales y García Linera rumbo a Chimoré, una comitiva de la oposición liderada por Luis Fernando Camacho llevó al Palacio Quemado la carta de renuncia que desde el lunes había tratado de entregarle. Dar lugar a la conformación de una junta de gobierno transitorio conformada por notables de toda la población. Su renuncia se da después de 19 días en que Bolivia no supo de paz, con violentos enfrentamientos entre opositores y oficialistas que dejaron 3 muertos y una treintena de heridos. Durante la noche del sábado, manifestantes incendiaron la casa de la hermana de Evo Morales en Oruro y de otras autoridades de gobierno que terminaron presentando su renuncia. Nacido en Oruro en 1950, Evo Morales fue criador de llamas, vendedor de helados, fabricante de ladrillos y trompetista de un grupo de música. Más tarde se dedicó al cultivo de coca en Chapare. Ahí se convirtió en líder sindical. Su empatía con los más pobres y su origen humilde y aymara hicieron que llegara al poder en 2006 con el 54% de los votos, después de haberse iniciado en política 11 años antes como diputado nacional. Una década más tarde, su popularidad comenzó a decaer. Un referéndum en 2016 le dijo no a su tercera reelección. Sin embargo, fue habilitado de todas formas por el Tribunal Supremo Electoral para la carrera presidencial, aludiendo que se trataba de un derecho humano, pese a que la Constitución reformada por él mismo no permite la reelección por más de 2 mandatos. La polarización en Bolivia comenzó a registrar niveles nunca vistos en torno a la figura de Evo y sus decisiones, como la inauguración en 2018 de la Casa Grande del Pueblo, un lujoso rascacielos de 29 pisos, con helipuerto, gimnasio, sala de masajes y una suite para el presidente con jacuzzi, y de un tamaño equivalente a 17 viviendas básicas en el casco histórico de La Paz, que sustituyó como sede presidencial al Palacio Quemado. A sus 60 años, Morales se va como el presidente latinoamericano en funciones con más tiempo en el poder y el primer mandatario indígena de Bolivia. Su legado quedará marcado por la prosperidad económica, con una reducción de la pobreza del 60 al 35%, aunque finaliza bajo acusaciones de fraude que lo llevaron a despedirse de los bolivianos tras 13 años, 9 meses y 19 días. Bien, y basta también por ver cómo se va a articular la oposición, que en esta última elección compitieron divididas y ahora también se observan divisiones entre los principales líderes que son Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, José. Bien, pues mi querida Soledad Agüero, muy completo tu informe, muy buen trabajo, muchísimas gracias. Muchas gracias, que estés bien, buenas noches.